términos entonces de cuantía geométrica balanceada, planteamos el equilibrio, la fuerza o resultante de los esfuerzos de compresión en el hormigón igual a la resultante de los esfuerzos de tracción en el acero. Fíjense que estamos trabajando con C sub B, es decir, la posición del eje neutro que se corresponde con la situación de una falla balanceada. Y eso nos va a permitir entonces despejar de esta igualación el valor de la cuantía balanceada, ρ sub B. ρ sub B entonces nos quedaría igual a 0,51, nuevamente aparece la constante beta 1 por la relación entre la tensión especificada en la compresión del hormigón y la tensión de fluencia del acero. Cabe recordar nuevamente que beta 1 toma el valor 0,85 para hormigones cuya resistencia especificada sea menor o igual a 30 megapascales o varía, ¿sí?, en función de la calidad del hormigón, y podemos obtenerlo de tabla o a través de la fórmula. Podemos ver los distintos tipos de rotura reflejados en un diagrama de deformaciones. Tomemos como referencia el diagrama de deformaciones, ¿sí? Fíjense que está este punto, estaría pivoteando y nos permite identificar la posición del eje neutro que se corresponde con una falla balanceada. En esa situación, entonces, nosotros estamos con una deformación o acortamiento específico del hormigón del 3 por 1000, y en el acero, ¿sí?, estamos con un valor, si ustedes observan, que se corresponde con un FI, tensión de fluencia, dividido el módulo de elasticidad longitudinal del acero. Este sería nuestro valor de deformación o de estiramiento específico del acero. Fíjense que acá se posiciona el eje neutro, ¿sí?, a una distancia mayor. Seguimos teniendo un acortamiento en el hormigón, un acortamiento máximo del 3 por 1000, es el valor límite. Recuerden que fija la versión 2005, en el caso de la versión 82 era el 3,5 por 1000, y vemos que la deformación que sufre el acero, o el estiramiento, el alargamiento que sufre el acero, es menor, ¿sí?, el epsilon S es menor que el valor de la tensión, ¿sí?, de fluencia dividido el módulo de elasticidad del acero. Acá tenemos una situación donde nuestro eje neutro se posiciona a una distancia de las fibras superiores menor que la que corresponde a una falla balanceada. Volvemos a indicar que el acortamiento del hormigón se mantiene en el 3 por 1000, máximo acortamiento permitido a la compresión, y en cambio en el acero estamos teniendo, fíjense, una deformación, un epsilon S, una deformación específica del acero mayor al cociente entre la tensión de fluencia y el módulo de elasticidad del acero. Entonces, nosotros tenemos identificada la fibra extrema de compresión, tenemos identificado, en correspondencia con los alargamientos que hemos ido marcando, estamos identificando el baricentro, ¿sí?, de la armadura. Por eso dice el centroide del acero de tracción. Es el baricentro de la armadura que nosotros le hemos colocado a nuestra pieza.
Entonces, en este gráfico, que es sumamente útil, estamos viendo reflejadas todas las posibilidades de rotura. Tenemos un caso típico que se corresponde con una falla de tracción. ¿Sí? Tenemos nuestro diagrama entonces, ¿sí? Que se corresponde con una falla de tracción. Tenemos la situación de falla balanceada, ¿sí? Y tenemos la situación que es inadmisible para nosotros, donde la falla se da a la compresión. Es decir, falla a la tracción es una falla de tipo dúctil con preaviso. Falla a la compresión, reitero, inadmisible para las piezas que nosotros diseñamos porque nos llevaría a una situación de rotura frágil. El acero no alcanza a entrar en fluencia y la pieza rompe. Estamos con una tensión en el acero por debajo del valor de la tensión de fluencia, ¿sí? Y la cuantía geométrica es mayor a la cuantía geométrica que correspondería a un caso de falla balanceada. Este diagrama realmente resume todo lo que hemos estado trabajando hasta el momento. Trazamos ahora la gráfica de resistencia a la flexión de una sección de hormigón armado con distintas cuantías de acero. En el eje de abscisas tenemos representada la cuantía geométrica ρ, en el eje de ordenadas tenemos el momento nominal, el momento de diseño. Se identifica con el punto B a la falla balanceada, que se corresponde con una cuantía ρ sub B, cuantía correspondiente a la falla balanceada, por eso el subíndice B. Tenemos la región que va desde el punto A hasta el punto B, que es una falla, atracción, ¿sí? Acá hay que corregir, no es atención, es atracción, perdón, falla atracción, donde la cuantía es menor, la cuantía geométrica es menor que la cuantía geométrica que se corresponde con una falla balanceada. Y luego tenemos la región, ¿sí? Toda la región que se corresponde con el tramo de curva BC, donde la falla se da a la compresión. Es decir, que tenemos piezas sobrearmadas, ρ mayor que ρ sub B. Piezas subarmadas, falla atracción, falla dúctil, región BC, falla a compresión, piezas sobrearmadas, es una falla de tipo frágil. La expresión, por supuesto, que corresponde a la cuantía geométrica que nos conduce a una falla balanceada, y establecemos que en función de las deformaciones límite, es decir, acortamiento máximo permitido en el hormigón a la compresión del 3 por 1000, alargamiento o deformación a la tracción del acero mayor o igual al 5 por 1000, nos conducen a la expresión del valor de cuantía geométrica máxima permitida por reglamento, que lo podemos expresar en términos de una fracción o directamente como 0,31875 por la constante beta 1 por la relación de las tensiones en los materiales que estamos empleando. Esto nos lleva entonces a definir algo que es fundamental cuando nosotros estamos trabajando en el dimensionado de elementos de hormigón armado, y es el tema de las cuantías. Fundamentalmente hablamos de cuantías límites, porque el reglamento permanentemente nos va a establecer límites para garantizar que aquellas piezas que nosotros estamos
proyectando, que estamos dimensionando y le estamos calculando la cantidad de acero necesaria, estén dentro del rango de las piezas subarmadas. De ahí la necesidad de establecer límites, y el reglamento establece una cuantía mínima y establece una cuantía máxima. Ahora bien, la cuantía mínima. La resistencia a la flexión de una sección fisurada tenemos que tener presente que siempre va a ser menor que la resistencia que produjo el agrietamiento. Es decir, que ya una vez que la sección fisuró, su resistencia claramente va a ser menor. La carga que va a admitir va a ser menor que aquella carga que la llevó o aquella solicitación que la condujo al estado de agrietamiento. Entonces se establece un límite inferior para la cuantía geométrica, igualándolo con la cuantía necesaria para producir ese momento de agrietamiento, lo que nosotros llamamos M sub ag o momento de agrietamiento. Planteamos entonces que el momento de agrietamiento sea igual al momento nominal. Por otro lado, sabemos que la tensión que nos lleva a la situación de agrietamiento, ¿sí?, o módulo de rotura, FR, lo podemos expresar según lo que nos marca el reglamento como 0,625 de la raíz cuadrada de la resistencia especificada del hormigón a la compresión. Entonces, el momento de agrietamiento va a estar dado por el módulo de rotura multiplicado por el módulo resistente, W. Para obtener el módulo resistente podemos establecer una relación entre lo que es altura total de la pieza y altura útil. Y podemos decir que la altura total de la pieza es prácticamente un 10% más que lo que sería la altura útil. Por lo tanto, H sobre D lo estipulamos en un valor aproximadamente de 1,1. Por otro lado, expresamos el módulo resistente, sustituimos y encontramos entonces que el momento de agrietamiento es 0,126 del ancho de la pieza, el ancho de la sección rectangular, BW, por la altura útil al cuadrado por la raíz de la resistencia especificada o requerida del hormigón a la compresión. Por otro lado, podemos plantear que el momento nominal va a estar dado por la fuerza o la resultante de los esfuerzos de tracción del acero multiplicado por el brazo elástico de la pieza. En definitiva, reemplazando el brazo elástico de la pieza y reemplazando la fuerza de tracción T, la resultante de los esfuerzos de tracción T, llegamos a esta expresión del momento nominal. ¿Para qué nos interesa? Bueno, nos interesa para poder despejar el valor de la cuantía geométrica mínima. Llegamos entonces a que la cuantía geométrica mínima es mayor o igual que 0,13 de la raíz cuadrada de la resistencia especificada a la compresión del hormigón dividido la tensión de fluencia. También podemos establecer entonces que la armadura mínima para una sección rectangular va a estar dada por la cuantía geométrica mínima por el ancho y por la altura útil de la pieza. Por lo tanto, si ponemos en términos del valor recién obtenido de la cuantía mínima, la armadura mínima va a ser mayor o igual a 0,13 por la raíz de F'C sobre Fi por BW por D. Vuelvo a lo mismo, no H, D, altura útil. La sección está fisurada y el hormigón no toma tracciones, por eso no es H, sino D el valor que interviene en la expresión. El reglamento entonces
establece dos expresiones para definir el valor de la armadura mínima a colocar en una sección rectangular con armadura simple. Y la armadura mínima tiene esta expresión si estamos trabajando con un hormigón de resistencia especificada menor o igual a 30 megapascales, es decir, que en los hormigones que vamos a trabajar nosotros estaríamos hablando de un H20, de un H25 y de un H30. O toma esta otra expresión si es que trabajamos con hormigones por encima del H30, es decir, H35, etc. Ustedes tienen ya la tabla que hemos visto en las primeras entregas, donde están las resistencias especificadas a la compresión de las distintas calidades de hormigones. Vale decir, igual que trabajar con un H20, un H25, un H30, se está trabajando con muy buena calidad del hormigón. Se debe cumplir entonces que a ese mínimo, ¿sí?, raíz de F'C sobre 4 veces el valor de la tensión de fluencia del acero por W por D, tiene que ser a su vez mayor o igual que, por supuesto, 1,4 por W por D sobre Φ. Es decir, estamos haciendo una síntesis de las dos expresiones trabajadas hasta el momento. En el cálculo de la armadura, para las distintas secciones debemos respetar la cuantía mínima. Y esto es innegociable. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros les dimos las pautas y cierta orientación en cuanto a qué tener en cuenta para hacer un diseño estructural, les habíamos mencionado que además íbamos a tener que dar cumplimiento con pautas reglamentarias, y una de las que se había mencionado en ese momento era la referida a las cuantías geométricas. Bueno, ahora estamos viendo qué importante es definir la cuantía geométrica mínima y máxima, y en función de ello, estar garantizando que nuestra pieza realmente va a cumplir con todos los requisitos que establece el reglamento, cuidando la seguridad de la estructura en su conjunto y también de cada uno de los elementos que la conforman. Y acá volvemos a lo mismo, cuando resultara K sub A, el coeficiente K sub A menor al valor mínimo establecido para cada calidad del hormigón, y es lo que antes comentamos en la tabla auxiliar, entonces se deberá adoptar sí o sí el valor mínimo establecido por el reglamento. ¿Sí? Estamos respetando entonces de esa manera la cuantía mínima reglamentaria. ¿Qué pasa con la cuantía máxima? Nosotros los elementos los diseñamos para que la falla sea dúctil, y esto lo tenemos que realmente grabar a fuego. Falla dúctil. Es decir, que la falla tiene que ocurrir con las armaduras en fluencia. Por lo tanto, el límite superior, es decir, establecer un valor de cuantía máxima, ¿sí?, tiene que ser un valor un poco menor que el que correspondería a la cuantía balanceada. Planteamos entonces que si ρ es igual a ρ sub b, el hormigón alcanza el acortamiento del 3 por 1000 en el mismo instante en que el acero, ¿sí?, entró en fluencia. Entonces tenemos que la deformación en el acero es la deformación específica epsilon i, que se corresponde con la tensión de fluencia Fi. Aunque la cuantía sea menor que el valor de cuantía geométrica balanceada, puede llegar a ocurrir que el acero endurezca por la deformación y provoque también una rotura frágil. Además, en general se adopta que la armadura comercial, es decir, aquella armadura que nosotros vamos a elegir, que es lo que nosotros llamamos la armadura comercial,
para cubrir la necesidad de acero, la necesidad de armadura que hemos calculado, siempre va a ser mayor o igual a esa cantidad de acero que se necesita. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy necesitando, por ejemplo, 3 centímetros cuadrados como cantidad de acero para mi viga, voy a ir a una tabla que vamos a aprender a trabajar en la próxima clase, donde voy a elegir diámetro y cantidad de barras que sean capaces de dar cumplimiento a esos 3 centímetros cuadrados que yo necesito cubrir. Generalmente en la tabla no vamos a encontrar justamente los 3 centímetros cuadrados. Por lo tanto, vamos a hacer una elección en cuanto a diámetro y cantidad de barras que sea mayor o igual a esos 3 centímetros cuadrados. Podrán ser 3,3, podrán ser 3,8, bueno, dependerá del caso. Pero lo que sí tiene que quedar claro que generalmente la armadura comercial que nosotros adoptamos, la que vamos a colocar en esa viga para resistir las solicitaciones a las que está sometida, va a ser mayor o igual a la armadura que se necesita por cálculo, es decir, a la cantidad de acero que yo obtuve con la expresión que vimos hoy, para obtener a su vez. Por otro lado, tenemos que recordar que el acero tiene un comportamiento perfectamente elastoplástico, es decir, que para deformaciones menores a la de fluencia, su tensión se puede calcular con la expresión de Hooke, teniendo en cuenta así que el módulo del acero se establece en 200.000 megapascales. A partir de allí, su tensión es igual a la tensión de fluencia especificada. Una sección requiere armadura de compresión cuando la sección de hormigón comprimido es insuficiente para igualar el momento externo. Es decir que con la sección que yo propuse, B por H, ¿sí?, trabajo las solicitaciones, calculo el momento nominal, determino el valor del coeficiente adimensional Mn, entro a la tabla auxiliar y me encuentro con que K sub A es un valor mayor al K sub A máximo. Significa entonces que mi sección requiere doble armadura. La cabeza comprimida de hormigón que tiene esa sección transversal no es suficiente para igualar o para equilibrar el momento externo. Por lo tanto, necesitamos recurrir a armadura de compresión, armadura de tracción y armadura de compresión. El momento máximo que puede equilibrar el hormigón se tiene cuando se alcanza un acortamiento del 3 por 1000 y una elongación o un alargamiento del 5 por 1000. Es decir, se corresponde con la falla balanceada. Podemos observar entonces que para obtener la profundidad de la fibra neutra para este estado de deformación, estamos trabajando otra vez con una relación de triángulos donde planteamos el acortamiento del 3 por 1000, la elongación o el estiramiento del 5 por 1000, y eso nos va a conducir al valor K sub A máximo, que si ustedes se fijan, es el último valor que figura en tabla. Ese valor K sub A máximo nos está marcando el límite, ¿sí?, entre una sección con armadura simple y una sección que necesita una armadura doble, es decir, armadura de tracción y armadura de compresión. Obviamente este valor 0,31875 es para aquella calidad del hormigón cuya resistencia especificada a la compresión sea menor o igual a 30 megapascales. Repetimos, H20, H25, H30. Y si no, habrá que buscar para cada calidad del hormigón cuál es el valor K sub A máximo, es decir, que un valor que sea mayor a este estipulado por el reglamento nos está marcando
que la sección requiere doble armadura. Ya terminé, Fran. Fran. Ay, perdón. ¿Le pongo finalizar reunión? Sí.